entramado social ha sido tejido durante miles de años por los pueblos ancestrales y por otros llegados a las tierras del Mayab. Comprender el ahora. Implica conocer, describir, analizar el pasado y proyectarnos en el porvenir desde la pluralidad a través de los hilos del tiempo. Los hilos del tiempo. Los hilos del tiempo. Buenos días a nuestro estimado auditorio de Hilo del Tiempo. En esta oportunidad estamos aquí en el lugar llamado Chipuac del municipio de Zunil, en el cual hoy 4 de julio en todo el territorio nacional, donde conviven los pueblos indígenas de Guatemala, se celebra una de las fechas más importantes, como es el Año Nuevo Maya que le llaman, o sea, Huaxchaquibats. Para los que no están familiarizados con esta celebración mística y espiritual de convivencia con la naturaleza, cada 260 días se cumple un ciclo de tiempo en el cual hemos compartido una relación con la naturaleza, en la cual hemos tenido penas, alegrías, tristezas, retos, y venimos aquí a estos altares que en todo el país existen en la cima de las montañas para agradecer al Ajfu, al corazón del cielo y al corazón de la tierra por todo ese lapso de tiempo transcurrido. No cabe duda que la civilización maya tuvo dentro de sus grandes elementos el equilibrio del ser humano con la naturaleza, con la sociedad y con el pensamiento. Era una forma de convivir y de compartir dentro de todos los seres humanos para evitar conflictos, para evitar los choques tradicionales que hemos nosotros acostumbrado a vivir dentro de una óptica occidental, pero que sin embargo cada 260 días, cuando se cerraba el ciclo de los 20 nahuales y 13 días, se lograba hacer un equilibrio entre lo bueno y lo malo, entre la oscuridad y la claridad, entre el día y la noche, entre la enfermedad y la salud. En estos momentos lo que se hace es hacer una ofrenda a la madre naturaleza, en donde se elevan los agradecimientos, las ofrendas, las plegarias, los deseos por una vida y una convivencia colectiva en la cual la identidad de los pueblos se hace patente. En esta oportunidad vemos nosotros en esta ceremonia en el Cerro Chipuac, en las inmediaciones de Zunil, a gente que viene de muchos lugares, porque el Huaxchaquibats es de trascendencia nacional, e incluso en muchos lugares de México se celebra también el fin del ciclo temporal que los mayas acostumbraban como un simbolismo de que el tiempo pasa en el espacio. La vida de los seres humanos transcurre también dentro de ese ámbito espacial y temporal, con todas sus contingencias, con todas sus penas, con todas sus alegrías y esperanzas. Indudablemente es una catarsis espiritual la que se hace cuando se pone en contacto con la naturaleza, cuando se pide perdón por lo que se ha hecho y se piden cosechas, se piden caminos planos, como dice el Popol Vuh, caminos anchos para nuestros hijos, pero sobre todo algo que está muy arraigado hoy en los confines políticos mundiales y globales es la sostenibilidad ambiental. Algo que la sociedad mundial clama, de que no depredemos la naturaleza, de que no la acabemos, algo que los mayas siempre lograron tener claridad desde hace siglos, en la cual se pedía que el ser humano no acabara con la naturaleza, que los animales vivieran tranquilos y que solo se tomara de ella lo necesario para una vida austera, una vida equilibrada, una vida racional. No hay acumulación, no hay despilfarro en los elementos de la naturaleza, y eso es un principio filosófico que hoy se ha retomado dentro de las políticas de sostenibilidad ambiental que marcan las tendencias mundiales. Indudablemente los mayas adelantaron a su tiempo por siglos, en los cuales ellos consideraron que la madre naturaleza es objeto de respeto, la madre naturaleza es objeto de equilibrio, la madre naturaleza es objeto de veneración.
Nosotros estamos conscientes de que así es y que así será por mucho tiempo. Sabemos los pueblos indígenas que estas ceremonias son bastante interesantes, que son importantes en la vida espiritual de los pueblos y que es necesario guardar ese equilibrio con la madre naturaleza, dado que vivimos en un mundo capitalista, un mundo depredador que agota todos los recursos habidos y por haber, y que sin embargo los pueblos indígenas de Mesoamérica e incluso del norte de Mesoamérica y de los países andinos siempre conservaron la tradición de buscar ese equilibrio con la madre naturaleza. El respeto y la deificación que se hizo de la madre tierra es un elemento que hoy se retoma con bastante fortaleza para lograr que este mundo no se deprede, para que este mundo no se acabe, que los recursos naturales se conserven para bien de las futuras generaciones. Y en ese sentido, esta ceremonia espiritual conlleva una ofrenda a los 20 nahuales que durante 13 espacios temporales de fortaleza están rigiendo la vida de cada ser humano. Indudablemente es algo que muchos no aprendemos ni las universidades enseñan. Es algo que en las familias se está acabando y que muchas veces no transmitimos de generación en generación todos estos principios filosóficos, éticos y morales de convivencia pacífica, de armonía con la naturaleza, y en lugar de eso estamos viviendo una vida de competitividad y de irracionalidad mundana que acaba con el mundo. Los hilos del tiempo. Buenas noches, amigos televidentes de los 16 municipios a donde llega TVO, la televisión de Occidente, a través de la red de Telecable. Este día es un día especial dentro de las prácticas cosmogónicas de nuestros pueblos ancestrales, el Huaxaquip Bats, que se conmemora no solo en Guatemala, sino en otras regiones en donde existe todavía la tradición y la solemnidad de seguir el calendario ancestral de la civilización maya. El día de hoy, el maestro Rigoberto Quemé y nuestra compañera Daniela Pacajog tuvieron a bien visitar un lugar sagrado en Sunil, desde donde hicieron el reportaje que ustedes presenciaron. Pero es una noche especial, ya que estamos acompañados por la Quij, la maestra Vilma Poz, Chucacab, Lalnan. Buenas noches, maestro. Bueno, bienvenida Vilma, es un gusto tenerla por acá, con todo respeto la saludamos, sabiendo que usted tiene una misión bastante elevada en la vida de los pueblos, no solo de Sunil, sino de los pueblos indígenas de Guatemala, de toda esa constelación de culturas que compartimos un territorio, una visión y una cosmovisión, y por eso auguramos que esa misión que ustedes se han encomendado desde hace muchos años también sea plena de satisfacciones y de ver que también la gente responde a ese llamado que le hacemos nosotros de buscar un equilibrio y una armonía con la madre tierra. Bienvenida. Shukaka kanang katat kimal tyoshir cherni malak kakao akrimilik cherhung ehri chutseho beshik rubeal le wakshakibat eje utkiya kun rutziluach programa le batzil ri loklaj huachulejo hilos del tiempo ya kimal tyoshir ri jun invitación shachuech. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación del programa Hilos del Tiempo. Realmente para mí es de mucha satisfacción venir a este programa porque precisamente me han invitado para compartir parte de lo que es el Huaxaquip Bats, relacionado también con el nombre del programa, ¿verdad? Así es, esa construcción de los hilos del tiempo que ha estado a cargo de muchas generaciones a través de toda la época prehistórica, después histórica y civilizatoria del pueblo maya, que hasta nuestros días sigue vigente a través de esa cosmovisión que los abuelos y abuelas nos han trasladado. Es común a veces escuchar dentro de la colectividad de nuestros pueblos ancestrales que los mismos personajes a veces aparecen en todos lados. En un pueblo existe un asesor, luego este asesor aparece en otro pueblo, este guía también,
Lo que sucede es que eso es algo genético que está en las generaciones. La antigua civilización tenía sabios que no eran exclusivos de una ciudad, sino eran sabios que iban a todas las ciudades, interactuaban con otros pueblos en donde eran valorados. Y traigo esto a colación porque una persona que es así en la actualidad es la maestra Vilma Poz. Por eso es que ella no solo trasciende dentro de la conducción espiritual y intelectual de Sunil ni de Quetzaltenango, sino yo he tenido la oportunidad de saber que ella es respetada y valorada en muchos lugares del país. Maestra, ¿cómo llega una mujer a construirse de esa manera para conducir no solo los hilos de la espiritualidad de una comunidad, sino los hilos del tiempo, la sociedad y la cultura quizás de toda una nación? Sí, muchas gracias. Gracias por todos los halagos que me hace. Considero que es el deber nuestro como partes de un pueblo, especialmente somos parte de nuestra cultura maya, que eso para mí es de mucha satisfacción. Y luego el tener este don, tener la energía de conocer un poco digo porque hay mucho que conocer sobre nuestra cultura, especialmente la espiritualidad maya, pues hemos venido de años tratando de fortalecer y reivindicar lo que es la espiritualidad. Usted mismo ya lo dijo, ha sido una lucha desde nuestras familias, gracias a la JAO, a la Madre Tierra, al cosmos en sí, que nos ha permitido que mi familia esté inmersa dentro de lo que es la espiritualidad maya. Luego también dentro de la población de Sunil también tratamos que nuestra espiritualidad sea fortalecida en sí como espiritualidad, porque también hay muchas formas que se practican que no es la espiritualidad maya, sino que se tergiversa la forma de cómo practicarla. Entonces también hay que tener mucha precaución de no confundir uno con la otra. Y luego a nivel nacional pues también tratamos de compartir con otras áreas lingüísticas para fortalecer también el conocimiento espiritual, porque cada área lingüística tiene su forma de cómo trabaja su espiritualidad. Pero en sí como quichés, pues también es un honor para todos nosotros, porque nuestros ancestros, ellos lucharon para que no se perdiera toda esta sabiduría, y son los quichés los que han tenido más la práctica sobre lo que es la espiritualidad maya. Y a raíz de esto es que ellos han fortalecido el manejo de los 20 días de nuestro calendario maya. Es una situación, maestro Rigoberto, bastante especial lo que menciona doña Vilma, porque el maestro Gregorio Camacho también me comentaba en alguna oportunidad que el manejo de las energías negativas de la parte oscura, que también hay que conocerla, lo había tenido en la parte sur del país, que muchas cuestiones teóricas él las había conocido del pueblo quechí, pero que en el pueblo quiché era donde efectivamente las prácticas se habían conservado en una alta pureza durante siglos. Bueno, hay que recordar que Momostenango fue un lugar donde se formaba la gente desde tiempos imperecederos, desde tiempos muy atrás, y muchos cachiqueles vinieron a Momostenango a recibir todos esos principios, todos esos legados que ha dejado la cultura maya, y la llevaron a Chimaltenango, y hubo una renovación bastante fuerte en Chimaltenango de Ajquijab, que comenzaron a revitalizar la espiritualidad maya, lo cual pues es bastante satisfactorio, porque eso lo llevamos nosotros los indígenas en los genes, y no solo nacional es la importancia que tiene la licenciada Vilma Poz, porque yo me recuerdo que también hicimos un viaje con los migrantes guatemaltecos allá en Miami en un tiempo, que ellos también estaban deseosos y ansiosos
de retomar sus raíces espirituales, y fuimos a apoyarlos en un momento dado porque ellos eran muchos refugiados, muchos que huyeron de la guerra, pero que allá en Miami ellos necesitaban tener un vínculo espiritual con su tierra y con su cosmovisión, y entonces una vez viajamos una delegación de guatemaltecos para apoyarlos, y me recuerdo bastante del trabajo importante que desde ese tiempo y hace varios años Vilma realizaba. Pues tendremos oportunidad en el transcurso del programa de conocer específicamente lo que doña Vilma va a hablarnos del Huachajit Bats, para que nuestra teleaudiencia pueda comprender de mejor manera, quien no tiene un acercamiento directo con las prácticas cosmogónicas, pues qué es esta celebración. Pero en este momento creo que vale la pena conocer esas anécdotas, y la primera es esa experiencia, licenciada Vilma, de llegar al extranjero, de encontrar a connacionales que quizás tienen mucho tiempo de no estar en su patria, y cómo es ese recuerdo, cómo es esa necesidad de tener las prácticas espirituales del pueblo maya cerca, o de retomarlas de alguna manera. Sí, bueno, en primer lugar, yo solo quiero aclarar algo para podernos guiar a lo demás. Nuestro nombre es Ajij. El Ajij es el contador del tiempo, el que guía, el que encamina. Y otros nos dicen sacerdotes mayas. Realmente yo no lo acepto, porque no tenemos un sacerdocio, sino que nosotros, es lo que ustedes hablan acá, el hilo del tiempo. Cada quien lleva su hilo del tiempo, y el hilo de cada uno lo va desenrollando conforme el tiempo y conforme la vida. Y por lo mismo es que el ajao, mi energía, mi misión como ser humano, me ha llevado para mí a otras tierras, pero claro, el ser humano ha formado fronteras, y estas fronteras, pues para nosotros, creo yo, los que llevamos una misión, no son fronteras, porque el hilo de la vida nos lleva y la vamos desenrollando, no importa dónde, y de acuerdo a la necesidad de nuestros hermanos, no importa dónde estén, pues nosotros vamos ahí. Y a raíz de esto, como dice el licenciado Rigoberto Quemé, pues en ese tiempo, no me acuerdo precisamente el año, fue una de los viajes que los hermanos, pues claro, al estar en otras tierras, en otra cultura, para ellos era una necesidad sentir lo que es su espiritualidad, utilizar su traje, hablar su idioma, aunque muy bien sabemos que muchas partes de Miami, nuestros hermanos mayas hablan el canjobal y el inglés, y no así el castellano. Entonces a veces se vuelve contradictorio, ¿verdad? Porque dice uno, son mayas y son extranjeros, ¿verdad? Entonces llevan estas dos culturas, pero en sí yo creo que la vivencia, lo más lindo, es que el compartir con nuestras connacionales, y especialmente los hermanos indígenas, es aquella emoción, ilusión de ir a fortalecer lo que es la espiritualidad, hablarles de esto, porque ellos lo llevan en la vida, lo llevan en la sangre, solo es cuestión de fortalecerlos un poco más. Y luego también, que es muy lindo, porque ellos allá tienen una escuela maya, y la escuela les dan la formación también de espiritualidad, sobre el calendario maya. Los niños hacen los dibujos, aprenden los días del calendario, que esto es muy muy hermoso, y de mucha, diría yo, también nos fortalece a nosotros que estamos acá. Maestro Rigoberto, quizás vale la pena en este punto decirle a nuestra teleaudiencia que un ají, como bien lo dice la licenciada Vilma, es un contador del tiempo, es un contador de soles, es aquel sabio del pueblo que lleva
el control del hilo del tiempo a través del conocimiento heredado desde los abuelos, y tiene una habilidad natural y que también potencia con su conocimiento y con su experiencia de vida para el manejo de energías, tanto de energías positivas y a veces energías negativas, pero la principal función es crear armonía, fraternidad y brindarle a las personas una posibilidad espiritual de ser felices. No hay que confundirlo, como también se mencionaba antes, con prácticas que rayan en lo que es la brujería y en prácticas que rayan en cuestiones paganas que son contraposición al cristianismo y que incluso entran con el cristianismo, porque en nuestro pueblo ni siquiera se conocía el concepto de diablo. La diabolización entra con el cristianismo, entonces ahí también se pervierte nuestras prácticas espirituales y algunas personas pues hacen un mal uso también de ello, pero es un manejo de energías negativas y positivas para buscar armonía y fraternidad. Algunos no lo hacen para eso, maestro. Bueno, lo que hay que entender es que los invasores que vinieron desde España no venían conocedores de la diversidad y la riqueza de la cosmovisión de los pueblos indígenas que encontraron. Ellos venían librando una lucha religiosa, una guerra religiosa en la cual querían imponer a sangre y fuego el cristianismo. Lo habían hecho en España, lo estaban haciendo en Europa, que a la fuerza imponían una religión que tampoco es europea, ¿verdad? Porque esa religión viene desde las culturas del Medio Oriente. Pero sin embargo, ellos cuando llegan a Guatemala no entienden, no tienen la capacidad de ver una civilización enfrente de ellos. Y una civilización con todos sus elementos, sus rituales, sus cosmovisiones, su cultura, sus valores filosóficos. Entonces ellos lo más fácil que hicieron fue condenar y satanizar y desvirtuar todas estas prácticas cosmogónicas de los pueblos indígenas. Y por eso de ahí nace toda una serie de prejuicios que aún a la fecha, dado el carácter colonial que tenemos muchas veces en las entidades del Estado, en la academia, en la ciencia, todavía juzgamos nosotros como brujería o como superchería, cuando la verdad es de que han sido prácticas basadas en principios filosóficos, en un entendimiento de la vida integral a partir del cosmos, del pensamiento humano, de la sociedad y de la naturaleza. Todo eso en una armonía que efectivamente ahora que se habla del Big Bang, que es una teoría que ha estado demostrándose cada día más como real en el origen del universo, todo se demuestra que hay una armonía en todo el universo y que ese ritmo, esas pulsaciones armónicas que emite el universo son las mismas que entendieron los pueblos indígenas y que practicaban en las ceremonias para lograr un equilibrio entre toda la sociedad y una vida bastante fructífera, que no es como la que hoy vivimos, en una vida de descalificaciones, de ataques, de individualismos y de traiciones dentro de nosotros mismos. Así es, yo siempre menciono que dentro de palabras occidentales, un ajij podría ser un científico místico, porque es un conocimiento científico recopilado a través de muchos siglos, el cual ellos ejecutan y ponen en práctica en cada práctica cosmogónica que realizan y en el quehacer diario en una comunidad. ¿Cómo resulta complicado, licenciada Vilma, hacerle saber a las personas cuál es el verdadero significado de nuestras prácticas cosmogónicas, cuál es el conocimiento, la mística que está dentro de ellas y en qué puede servir para el crecimiento individual y colectivo? Bueno, yo considero que no es complicado, mientras uno lo vive, creo que es solo darle el sentido real. Lo que es, por ejemplo, así como el día de hoy, que es el Oaxaquibat, es los 8 hilos, o le llamamos el bat, es el mono también. Pero si lo vemos literalmente, dice, bueno, un mono no dice nada. Pero dentro de nuestra visión cósmica, que no es en sí el mono, sino que la forma como el mono camina. Si uno ve, si uno está en la selva, el mono se va, lanza de un lado a otro, es como un hilo. Cuando uno tira un cono, el hilo se desliza. Al igual es la función de este animal. Nuestra vida. Maestra Vilma,
me interesa que le demos el tiempo suficiente sin interrupciones para que nos pueda comentar exactamente todo lo que ya inició sobre el Guaxají Paz con su simbolismo, su función social, incluso toda su mística, y lo vamos a hacer después del corte sin interrupciones para que la maestra tenga el tiempo que necesite para que nuestros televidentes puedan conocer sobre esta celebración ancestral del Guaxají Paz. Volvemos después de una pausa. Los hilos del tiempo.